y hoy trataremos de esbozar de una manera concreta, rápida, el don que se llama exhortación. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar primero que todo con Romanos 12, del 6 al 8. Lo voy leyendo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que lo vimos hace 8 días, como ministerio, ¿cierto? Lo vimos. Úsese conforme a la medida de la fe, y precisamente Celso nos explicaba que la medida de la fe era muy grande en esta parte, porque el profeta, junto con el don de fe, van cogidos de la mano, van en llave, ellos van trabajando muy cerca. Entonces el que es un profeta tiene precisamente también este don de fe, debe tenerlo muy fuerte para saber qué es lo que va a decir y qué es lo que el Señor está diciendo por fe. Entonces hay que recordar esa parte. O si de servicio en servir, ya lo vimos hace también unos días, en el cual el servicio va en todo y va por todos y va entre todos, para el que evangeliza, para el que predica, para el que profetiza, para el que tiene diferentes dones de sanidad, de milagros, ¿sí? Debe tenerse la disposición para que pues funcione el don y para que el crecimiento de la iglesia esté con nosotros, ¿sí? Y llega el que exhorta en la exhortación. Entonces esta parte de que el que exhorta en la exhortación, ¿sí? Queda como que redundó. El que exhorta en la exhortación. Cuando nosotros tenemos esta exhortación, vamos a ver la palabra en sí. Y la exhortación en el griego se llama parakaleo. Parakaleo. Es dado por definición esta palabra como el ánimo, animar, pedir, ungir, rogar, confrontar, consolar. Entonces el exhortar, así como nosotros, que es un verbo, todos sus significados siguen siendo lo mismo, acciones. ¿Y quiénes dan las acciones? ¿Quiénes se revelan las acciones? En cada uno de nosotros. Por consiguiente, si cada uno de nosotros, por disciplinas espirituales, debemos servir, debemos evangelizar, debemos pregonar su palabra, pues también debemos exhortar. Obviamente, como en todo lo que hemos aprendido, es unos en mayor medida que en otros. No es que todos vamos a ser exactamente iguales, porque el cuerpo de Cristo tiene muchas funciones. Y como muchas funciones hay, la iglesia también las tiene. Y se complementa. Y se vuelve ese cuerpo de Cristo. Pero algo curioso de este parakaleo es que tiene una raíz muy parecida. Y es no es parecida, es la misma raíz que nosotros vemos en Cristo mismo y en el Espíritu Santo mismo. ¿Sí? Por eso podemos ir un momentico a Juan 14. ¿Sí? En Juan 14, 16 dice, bueno, del 15 al 17, cogemos uno y después. Dice, Juan 14, verso del 15 al 16, al 17. Dice como la promesa del Espíritu Santo. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús lo está diciendo. Y yo rogaré al Padre, la conexión del Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre, nunca van solos, ellos siempre van unidos, porque son uno solo, ¿cierto? Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. O sea que él ya venía haciendo una labor, ¿cierto? Él vino colocando y él vino estipulando, o él vino centrando lo que se necesita para que
la consolación fuese dada a los hombres. ¿Que cómo terminó? Lo acabamos de ver en la cena. Lo vimos de una manera especial. Lo vimos en el hecho de que Él era el único que podía hacer la voluntad del Padre. Y como Él era el único que podía hacer la voluntad del Padre, fue el único que podía llegar a la crucifixión. Así que, hermanos, dice así, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le oye ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué hermosa palabra esta. El Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción, los tres se complementan, se gozan, se aman ellos. ¿Y por nosotros? Es increíble eso. Porque ninguno, y ya lo sabemos, es digno de algo. Y menos yo. Porque hace mucho. Y cuando nosotros vemos ese consolador, vemos esa palabra consolador que ya fue Jesucristo, que pasa a ser el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Ese se llama Paracletos. ¿Sí? Entonces pasamos de paracaleo a Paracletos. Entonces, esa exhortación es algo que está presente en la esencia misma de Dios. Está representado en sus tres personas. Hace esto perfecto para que sea la unidad. Y ahora nos lo da a nosotros como don que podemos obtener, que podemos anhelar, que podemos llevar. Y es importante que todos nosotros, los niños, los jóvenes y los adultos, entendamos que tenemos algo muy especial entre nosotros. Este don es propio, es esencia misma del Señor en nosotros. Vamos encontrando todas estas cosas, todos estos elementos, todas estas directrices que el Señor tiene, que podemos nosotros recibir. Es algo hermoso. ¿Sí? Y después, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos este Paracletos? ¿Cómo lo vemos actuando? Vamos un momentico a 1 de Juan 2, en el verso 1. Dice, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que ese consuelo no paró. Dejó otro consolador con nosotros. Ese consolador que es el Espíritu Santo, ese Paracletos, ese Paracaleo, está con nosotros acá. Nosotros debemos saber si lo podemos recibir en espíritu y en verdad, en el corazón y en la mente que tenemos, ¿sí? Poder tener y poder acceder a ese Paracaleo, a ese Espíritu de Dios. Pero aún así, Él es consciente de que estamos en un proceso. Este proceso de salvar el alma es un proceso complicado. Es un proceso que solamente el Señor puede llevarnos. ¿Por qué dejó ese consolador? Porque necesitábamos guía para ese proceso. Porque malitos sí somos. Pero, por gracia, porque ya no sé si recordemos que por ahí habíamos escrito que si el servicio existe por gracia, ¿cierto? También esta exhortación, este Paracleto sirve por gracia, fue gracia y fue dejado en gracia y estamos por gracia,
regalo inmerecido, no lo merecemos, ¿cierto? Pero acá él lo dice, abogado tenemos para con el Padre. Este abogado, esa palabra abogado, también viene de ahí, de Paracletos. ¿Sí? ¿Y por qué es? Porque viene con los mismos significados. ¿Qué hace el abogado? Intercede, defiende, consuela. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te consuela, intercede, ¿sí? Te anima, te guía perfectamente. Y todo esto está dentro de ese contexto de Paracletos, que está dentro de la palabra exhortación. Así que, hermanos, este don es supremamente importante dentro de lo que nosotros tenemos como novia cristiana. No podemos dejar así porque sí. Y es que es muy fácil para nosotros ver al hermano en problemas, ¿sí? Y hacerme de las gafas que no ven. Espero que estas vean. Hacerme el del oído perdido. No. Hay que ir a animar al hermano. Y si no tienes esa versatilidad para ir a animarle, decirle, hermano, fresco, porque usted puede hacer esto, el Señor te manda a decir esto, podemos hacer. No, la oración misma nomás hace que el hermano se sienta sostenido. ¿Cierto? Me parecía importante también que en esta palabra de exhortación existe la petición, el pedir. Pedir es tan difícil para nosotros, y más con esta idiosincrasia bogotana, rola y casi colombiana, en donde la petición es que me da como pena, ¿cierto? Porque a veces el que pide exhorta al que debe dar con liberalidad. Porque ahí, digámosle nomás, por ejemplo, en Romanos 12, en el 6 que estábamos mirando, decía, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Cómo reparte la persona que va con liberalidad? Para tener esa libertad, porque sabe la necesidad. O sea que exhortar dentro de alguna situación o dentro de algún contexto, exhortar también significa pedir. ¿Sí? El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Porque si nosotros podemos ser misericordias, es mucho más, ¿cómo se dice? Más certero saber que la misericordia está haciendo este efecto. ¿Sí? Y eso ayuda a la exhortación del mismo hermano que da, que ayuda, y no más el que mueve una silla. Mueve una silla porque el Señor necesita que se siente, representado en cada uno de los hermanos, en el cuerpo de Cristo. Entonces me parecía bonito comenzar con esa parte de la exhortación con su definición. Y cómo esa definición es parte misma del Señor Jesucristo, parte misma del Padre, parte misma del Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos está guiando para llegar a Él. O sea, el Señor no deja nada suelto. ¿Sí? Él te ama tanto. Él te ama tanto y nos ama tanto que nunca va a dejar nada suelto. Pero exhortar es algo necesario. Porque somos familia. Porque somos hijos, somos padres, somos tíos, somos diferentes partes de esa familia, de ese cuerpo que necesita la exhortación hacia el otro.
Bueno, ahora, muchas veces nosotros entendemos que la exhortación es un don que el Señor ha dado y a veces lo alabamos mucho, que es un don para regañar. ¿Sí? Es un don. Se va a exhortar a este hermanito. Vamos a exhortar a estos hermanitos porque no madrugan, no llegan temprano. Entonces vamos a exhortarlos y vamos a ponerlos en disciplina. Ahora, miramos dentro de los conceptos de la exhortación, dentro de los parámetros, dentro de los significados, que había uno que se llama confrontar. ¿Sí? Confrontar también es parte de la exhortación. ¿Sí? Porque nosotros también podemos ver pecados. Y si nosotros vemos pecados, pues no vamos a ser condescendientes con el pecado, ¿cierto? Tendremos que confrontar el pecado. Decirle, hermano, este es un pecado, ¿cierto? Eso no es eso que estás mirando, eso que estás viendo, eso que estás haciendo, eso que estás estás hablando, de pronto es un pecado, ¿sí? De pronto no poner cuidado es un pecado. Y por eso se necesita la exhortación. Pero no es un regaño. Es un pequeño llamado de atención. Entonces hay que tener cuidado con esa delgada línea, de no pasarnos. Porque a veces, en vez de edificar en el hermano con una exhortación, lo que podemos hacer es alejarlo. Lo que podemos hacer es que no, Dios, pero si este me regaña, este me dice y este me golpea, pues yo no tengo que estar acá. Entonces este don de exhortar, para que nosotros lo tengamos muy claro, es en realidad, es más para fortalecer, es más para avivar, es más para cuidar y nos lleva a amar. Y eso me recuerda en lo que está escrito en los dones, cuando habla de que los que sirven, ¿sí? Unos en la palabra, otros en los diferentes ministerios, y los que van sirviendo con su servicio pequeño, grande, lo que sea, pero habla después de una parte de la preeminencia del amor. O sea, ¿a dónde nos lleva el servicio? Al amor con los hermanos, ¿sí? A que yo sienta ese amor que necesitan los hermanos. Porque a veces amor es consolar y a veces es llamar la atención, pero en amor es lo que estamos mirando acá como dones para llegar a el amor de Dios en nosotros, reflejado. Porque nosotros no podemos dar amor, lo tenemos que recordar. Nosotros mismos dar amor es imposible. Pero el amor del Señor entra a nosotros por medio de todos estos dones y por medio de todos estos servicios que van a hacer que la iglesia se edifique y que van a hacer que nosotros podamos llegar allá al Señor viendo unas ciertas obras y que el Señor nos pueda hallar no reprobados, sino aceptados delante de Él. Entonces, por ejemplo, hay que mirar que la exhortación comúnmente pasa en tiempos difíciles, ¿cierto? Tiempos difíciles que no son fáciles, pero si el Espíritu de Dios y el amor de Dios entra en nosotros, puede haber un cambio y puede haber unas percepciones que son contrarias a lo que el mundo esperaría, ¿cierto? Si vamos a Hechos 14, vamos a leer del 19 al 23. Viene el hermano Pablo, según las sociedades bíblicas, ahí dice que es Pablo apedreado en Listra.
Bueno, voy a leerlo aquí como una versión de las Américas, si no estoy mal. Dice, de 14:19. Dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Es una pedreada, es una cosa así. Más de uno murió con eso, una pedreada. Una piedra mal puesta en la cabeza, eso mata a quien sea. Pero no, él se levantó. Bueno, yo hago así. Yo creo que él se levantó así y dijo que no me había nadie, vamos. ¿Cierto? Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. O sea, yo hago ejercicio un día, subo la montaña, mis hijos me dicen, hágale papá porque es que va despacio. Y al otro día yo estoy que no me muevo de la cama. Y a este hombre le dieron una golpiza, le dieron con piedras, lo patearon, lo hicieron sangrar muy seguramente porque dijeron que lo vieron casi muerto, pues y que obviamente él tuvo que haber sangrado, tuvo que estar inconsciente. Y no, se levantó. Dice, partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos. Mire que la tarea la tiene él muy clara. ¿Sí? Él sabe que tiene el Señor. Él sabe que el Señor está con él. Él sabe que el Espíritu de Dios está en él. Y en ese momento él sabe y está convencido de que él tenía que salir a seguir predicando, a ir en contra de este mundo. Este mundo que te va a batallar y que te va a golpear. Pero aunque esté golpeado y aunque le duela, porque muy seguramente le dolía. Yo no digo que el Señor no pueda hacer el milagro de quitarle todos los dolores, ¿cierto? Pero yo creería que es muy normal si le duele. Y aún así le dolió y partió. Anunció el evangelio a la ciudad, hizo discípulos, o sea, la tarea completa, ¿sí? Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. ¡Ay! O sea, yo veo que Pablo sale en esa condición y encima de todo va y se pega semejante viaje, ya hace la tarea, trabaja incansablemente y vuelve y dice, bueno, ¿cómo vamos? ¿Están contentos o no están contentos? Pero hermano, usted lo acaban de apedrear hace unos días. ¿Usted cree que yo no estoy asustado? Yo no quiero que me apedreen. Y Pablo le está diciendo, vamos a hacer la tarea. Vamos a trabajar. Lo está exhortando, le está diciendo, hermano, mira que sí se puede. El mundo quiere pararnos, pero no va a poder. No puede. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que la exhortación, en cierta forma o en gran forma, va en nuestro ejemplo. Va de nosotros, como nosotros la expliquemos. ¿Cierto? Dice, y que perseveraran en la fe y diciendo, mire cómo les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ay, hermano. Estamos vaciados, por ejemplo. Estamos con la preocupación de que tenemos que hacer pagos. Estamos con las mil y unas situaciones de salud.
tener que pensar que todo esto es necesario para que doblemos nuestra rodilla y clamemos al Señor lo que necesitamos. Es lo que cada uno va a expresar al mundo. Es lo que cada uno va a hacer en testimonio del Señor para el mundo. Mira que casualmente yo ayer leía con mi hijo un libro de los de la colección acá de esas de Jocó. Ah, Héroes Cristianos de ayer. ¿Es que perdón? Héroes Cristianos de ayer. Sí, pero el libro es... ¿Cómo se llama el libro, José? ¿A través del océano? No. Josué, ¿cómo se llama el libro? ¿Qué estás leyendo? ¿Ya se durmió? Ah, bueno. Yo sé cómo A través de los sueños. ¿Quién sabe? A través de los sueños. Miguel sabe de los sueños. Miguel Ángel sabe. Se llama Parece que se llama Empresario de Pobres. Empresario Pobre. Sí. Empresario de los pobres. Empresarios pobres. El hermano David Uso enseñaba y les decía a ellos que la pobreza siempre existía, ¿sí? Y que la pobreza no se combatía haciendo como Robin Hood, decía, como el método Robin Hood, en donde le robamos al rico para darle al pobre. En donde dicen que no, que la riqueza está mal distribuida porque la riqueza está solamente en tales y el resto no tiene riqueza. Entonces él decía, no, esa es la forma, porque pues, el robar no es ninguna justificación, no está en contra de las leyes de Dios. Decía, lo que tenemos que hacer es generar riqueza. ¿Y cómo no vamos a generar riqueza si tenemos el Espíritu Santo del Señor hasta para eso? Porque el Señor nos va a guiar en todo. Y nos va a decir, esto es una oportunidad. Trabájala, esfuérzate. Entonces ese hermano precioso les estaba enseñando a una cantidad de pobres en todo el mundo. Pasaba ese hombre por Indonesia, por Filipinas, por Pakistán. O sea, en ese solo capítulo se recorrió más o menos Asia Meridional, la parte baja y hacia la parte de abajo. O sea, hizo un recorrido como entre más o menos abajo de Rusia hasta llegar a China. Y tenía que estar devolviéndose a Australia, o sea, ir un poquito más abajo y después irse para Inglaterra. Porque pero en ese momento no estaban en ese andando, sino que de pronto iba un momentico hasta Estados Unidos porque allá tenía que también ir a moverse, ¿sí? Pero el Espíritu Santo de Dios lo llevaba y lo traía, lo llevaba y lo traía, lo llevaba y lo traía. Y él llevaba ese anhelo de exhortación a cada uno. Son pobres, sí, claro que sí son pobres. No hay que robarle al rico. Hay que estar en el Señor para poder entender qué es la riqueza que usted necesita. ¿Cuál es la riqueza que usted anhela? Porque a veces no es la riqueza que nosotros tenemos en nuestro pensamiento, sino es otra riqueza. Y la verdadera riqueza a la cual nosotros vamos como iglesia es el anhelo en Señor. Estar delante de Él. Esa es nuestra verdadera riqueza. ¿Sí? Entonces Él les dice, es necesario que suframos. Pero es que eso de que es necesario que suframos no nos gusta. Pero aún así Él hace esa exhortación y dice, en los sufrimientos vas a hallar riqueza, contentamiento. Vas a hallar lo que es necesario. Y Él siguió haciendo la tarea, porque después dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, disciplinas espirituales, oración, ayuno, ¿cierto? Evangelismo, discipulado, dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Las exhortaciones en el Señor
nos ayudan en tiempos difíciles, ¿cierto? Pero también nos enseñan a ser una iglesia unida. Nos enseñan a estar apegado al hermano. Si tú estás solo, si tú no comentas lo que tienes con tu grupo de hermanos, ¿con quién más lo vas a decir? No, yo voy y hablo con la amiga allí el problema porque como ella lee cartas, de pronto hasta me dice algo. Y a veces pasa, ¿no? No, hay que estar en comunión, hermanos, para que la exhortación se viva en comunión. El amor de Dios se vea expresado en comunión. Vamos a 2 Timoteo 4. Dice desde el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Recordamos Timoteo? Le habla por medio de la carta Pablo a Timoteo y nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿cierto? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, qué importante es estar en comunión, porque en la comunión nosotros estamos dentro de esa doctrina que necesitamos estar. Y ya lo hemos visto cómo nos puede pasar en la iglesia. ¿Sí? Ya hemos visto casos en la iglesia. Este es el lugar. Yo no me iré nunca de acá. Aquí está la verdad. 15 días después, hermanos, qué pena con ustedes, pero conocí la verdad de la verdad. Y esa verdad me dice que no tengo que estar con ustedes. En ese caso específico, el Yeshua HaMashiach me convenció. Hermanos, qué tristeza. Nos dolió cuando vimos eso. Y desafortunadamente se perdió. Se fue. Entonces Él nos dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo puedo ser paciente con una exhortación, pero si no lleva la palabra del Señor al lado, es probable que no funcione. Entonces, cuán importante es que la exhortación como don esté sustentado en la palabra del Señor. ¿Sí? Los consejos vienen directamente desde la palabra del Señor. Los consejos que nosotros damos, porque de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. Y si la palabra del Señor no está dentro de nuestra boca, no está dentro de nuestra mente y no está dentro de nuestro corazón, entonces vamos a dar ciertamente consejos vanos, consejos que se los pueden llevar, pero la palabra del Señor queda.
cala. Y no podemos estar confiados. Siempre hablando del Señor, siempre en comunión. Porque en conjunto, trabajar en conjunto, por nosotros mismos como iglesia, es nuestra labor principal acá. Tenemos como comunión, como iglesia, tenemos que llegar a estar delante del Señor aprobados, irreprensibles. A eso vamos nosotros. Vamos rápidamente a 2 de Pedro 3. Porque la exhortación nos va a llevar a ¿qué? Ya lo hemos dicho, ¿no? Nos lleva a Cristo. ¿A quién lleva a Cristo con la exhortación nosotros? ¿A quién llevamos a Cristo? A nosotros mismos y a los hermanos. ¿Cierto? Dice en ese día, el día del Señor vendrá. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes son dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador de vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ya lo leímos anteriormente en Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo para decirle, hay que trabajar y hay que tener cuidado con esas vanas concupiscencias, con esos hermanos que vienen con ideas raras. Por eso tenemos que tener la palabra bien puesta, ¿cierto? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero para entender bien esto, vamos a devolvernos un momentico al capítulo anterior. Al 2. Más o menos. Dice desde el. Pues, no alcanzo a ver el número acá. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea que eran hermanos, ¿cierto? Habían creído, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fue lo que les acabé de decir. Esta es la verdad, este es el lugar, aquí debo estar. 15 días después se retiró y le está pasando esto. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces cuando hablamos, ellos que ya conocían de la palabra del Señor, que conocían de la promesa, que conocían del Cristo, ¿cierto? Vienen a decirnos entonces, ahí más adelantico vienen a decirnos en el siguiente capítulo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está ese Cristo que no ha venido a liberarlos de todo este problema que ustedes tienen? ¿Dónde está ese Cristo que ustedes tanto proclaman y que tanto dicen y que tanto aman?
porque ellos conocieron de Cristo y saben cómo atacar. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Negando, en cierta forma, todo lo que es Cristo, la resurrección. ¿Y quién es Jesucristo delante del Padre? Porque eso es a lo que llevan, a lo que van ellos cuando se pierden en sus propias concupiscencias, cuando se pierden en esas teorías en donde el Mesías no es quien es. Ahí se pierde y vienen y atacan. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Ellos vuelven al Antiguo Testamento. Ellos se devuelven. ¿Qué doctrina les suena a ustedes? Una muy conocida por ahí. Judaizantes, muy bien. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Aquí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Qué es lo primero que le decía? En esa misma palabra. Amados, comenzando el mismo capítulo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Exhorta. Hermanos, ustedes van a ser atacados. Ustedes van a ser tentados. Ustedes los quieren hacer caer de su realidad, que es Cristo. Los quieren hacer tambalear. Pero el hermano exhorta a todos y cada uno de nosotros a que no nos dejemos ir a esa izquierda o a derecha. Y que tenemos un Señor benevolente. Tenemos un Señor misericordioso, que nos enseña exhortación, que nos enseña paracletos, que nos enseña esto, que nos lo pone a nosotros en nuestro corazón, para que también lo digamos hacia los demás, que el Evangelio de Cristo tiene que ser proclamado hacia afuera, hacia las naciones, y por eso el Señor está dándonos espera. Anhelamos que el Señor venga. ¿Quién no quiere que el Señor venga? Ay, Señor, ven ya, que tanta cosa, tanta situación, tanta guerra. No, el Señor dice, es que hay que traer más. Quiero darles la oportunidad de que ustedes traigan más, de que aprendan más, de que cuando vengan aquí a reinar conmigo reinen en gloria y en majestad. Quiero darles esa oportunidad. Hermanos, exhortados quedamos nosotros, porque tenemos un Señor misericordioso que nos espera y nos da chance, nos da tiempo. Pero también debemos saber
que hay que apresurarnos porque el Señor vendrá como a ladrón en la noche. Que hay que tener listos vasijas llenas, la lamparita llena, ¿cierto? Que no se nos pierda, que no se nos vaya, siempre ahí. Si la lamparita se te está descargando, hermano, la lamparita se te está descargando, dale, vamos. Hermanito, hermanita querida, hay que leer la palabra. Hermanitos, vamos a orar un poquito más. Hermanitos amados, me incluyo, porque capo mucho de esa reunión. Vamos a ir a la reunión de oración. Vamos a reunirnos un poquito más. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Nos vamos a reunir? Miércoles 8 de la noche. No tienen que trasladarse, solo prender el link. ¿Sí? ¿Nos vamos a reunir? Qué chévere, hermanos, nos vamos a reunir a orar. Amén. ¿Sí? Hermano, perseveremos en el Señor. Oramos unos por los otros. Amén. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. De un momento a otro. No lo sabemos. No nos interesa. ¿Qué nos interesa? Estar listos. Así que, hermanos, animémonos. Quería llegar a esa última parte para animarnos a que el miércoles en la noche a las 8 de la noche nos conectemos. Como sea, nos conectemos. Yo sé que a veces hay condiciones que no nos dejan. Yo he tenido que trabajar mucho este año. Y me ha cogido muchas noches trabajando. Pero hay que tratar de conectar. Juan Pablo tiene que tratar de conectarse un poquito más. ¿Listo, mis hermanos? Y esta era como la carga que teníamos en el con nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Padre Santo y bendito Señor, hoy nos has enseñado un poquito más de ti. Nos has dicho, Señor, que exhortémonos entre nosotros mismos. Y te pedimos, Señor, que esto lo volvamos una práctica en la iglesia local de Sur. Somos amigos, Señor, y tú nos conoces, Señor. Y queremos estar listos y dispuestos a ti, exhortándonos, acrecentando nuestra fe, acrecentando el mensaje de ti, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes y que no nos desampares, Señor, en este propósito que tenemos. Gracias, Señor. Amén.